Hola con todos, mi nombre es Jaime Sojo. El día de hoy les voy a hablar sobre el tratamiento médico nutricional en la cirrosis hepática. Y dentro de esto vamos a mencionar dos complicaciones que son la ascitis y la encefalopatía. Pero para hablar de cirrosis tenemos que saber qué es la cirrosis. La cirrosis realmente es una enfermedad del hígado que se desarrolla poco a poco y que lamentablemente no se puede curar. Lo que pasa es que el hígado, en lugar de tener su tejido sano, empieza a llenarse de cicatrices y a estas cicatrices las llamamos fibrosis o tejido fibrótico. Y esto lo que hace es que va reemplazando el tejido sano, ¿sí? Por un tejido fibrótico que realmente no funciona bien. Y cuando esto ocurre, el hígado pues ya no puede hacer bien su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del hígado? El trabajo del hígado pues son muchas cosas importantes como la producción de proteínas, ayuda a digerir los alimentos, nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, produce la bilis, guarda vitaminas y minerales, pero cuando ya nosotros estamos en estado de cirrosis, pues todo esto se va afectando o en su defecto deja de funcionar. A medida que esta enfermedad avanza, el hígado se va poniendo como más duro, se va llenando de nódulos, lo que hace que la sangre no pueda circular bien por él y esto puede causar problemas muy graves. Dentro de esto, pues, esto tiene muchas causas, pero en todos los casos realmente el patrón común es que el hígado sufre un daño constante que lo inflama y no le permite regenerarse bien. Y en las etapas mucho más avanzadas, pues el hígado deja de funcionar por completo y a esto se le llama insuficiencia hepática y esto pone totalmente en peligro la vida del paciente. Por eso es muy importante que podamos detectar la cirrosis a tiempo o prevenir realmente la cirrosis con hábitos saludables, con conocimiento, que es lo que tratamos de hacer. Y si esto lo prevenimos, pero en su defecto, si lo diagnosticamos a tiempo y lo tratamos adecuadamente, pues se puede frenar un poco su avance y mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué se da esta cirrosis? Pues realmente hay múltiples causas que pueden agruparse. Dentro de ellas, las más frecuentes pues, son el consumo excesivo y prolongado del alcohol etílico, las infecciones virales crónicas como la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D, y la enfermedad hepática esteatóxica asociada a una disfunción metabólica, que es lo que llamamos comúnmente como el hígado graso, un hígado graso no alcohólico. Y esto está relacionado con obesidad, con sobrepeso, con diabetes y con otros factores. También puede ser el caso de que se incluyan enfermedades como hepatitis autoinmunes, colangitis biliar o colangitis esclerosante primaria. Y también estas pueden llegar a dañar el hígado o los conductos biliares. Y dentro de causas menos frecuentes, pues tenemos todo lo que es la hemocromatosis, que es por una acumulación de hierro en la sangre, en el organismo. Y también tenemos lo que es la enfermedad de Wilson, que es por una acumulación de cobre, ¿sí? También dentro de esto podríamos encontrar casos de fibrosis quística que normalmente está estrechamente relacionada con la parte pulmonar, la parte respiratoria, pero se han visto casos en los que se ha identificado que la fibrosis quística puede llegar a causar una fibrosis hepática. Y para esto les preparé un poco cómo es la fisiopatología, cómo se crea o dónde empieza esta enfermedad. Y toda esta enfermedad empieza realmente con un daño hepático crónico de las causales que ya les mencioné anteriormente, como la hepatitis, el consumo de alcohol, el hígado graso, etcétera, etcétera. Como resultado de este daño crónico que nosotros empezamos a causar, hay una necrosis, una muerte de los hepatocitos. Y esto incurre en una inflamación persistente. Aquí se activan las células de Kupffer, que son simplemente los macrófagos que viven en el cuerpo y cuya función es detectar el daño y liberar sustancias inflamatorias para activar una respuesta de las defensas del cuerpo. Y posterior a eso, comenzamos con una activación de todo lo que son las células estrelladas hepáticas y esto se transforma en miofibroblastos,
y empiezan a producir componentes de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular que son los que empiezan a causar la formación de este tejido fibrótico y ahí es donde entramos en lo que es la fibrogénesis y la formación de nódulos, que es simplemente la acumulación de este tejido fibrótico y que esto contribuye a la formación de esta enfermedad. Cuando ya se genera este tejido, empieza a haber una alteración del flujo sanguíneo intrahepático y esto causa que haya compresión en los sinusoides, aumento en la resistencia de los vasitos del hígado y también puede resultar en un aumento de la presión en lo que es el hígado, ¿sí? Luego tenemos lo que es la parte de las consecuencias, que viene después de que se empieza a generar esta hipertensión en la parte de la vena corta del hígado y esto puede causar pues varices esofágicas, eh, aumenta el riesgo de hemorragia, comienza a haber una posible esplenomegalia porque hay una también afectación a nivel de lo que es la producción celular. ¿A qué me refiero con esto? Podemos llegar a tener una pancitopenia, que es una disminución de todas las células del cuerpo, pero principalmente de plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y esto realmente nos lleva a que haya un problema de circulación, causando daños colaterales a nivel del hígado y puede resultar en múltiples patologías, como son las citis, las encefalopatías, los síndromes hepatorrenales, entre otros. Una vez que hay esta disfunción hepatocelular, hay una disminución en la síntesis de albúmina y esto puede causar edema, acumulación de sodio también y problemas perdón, disminución de sodio, una hiponatremia, y esto puede causar la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. También hay una alteración en los factores de la coagulación porque hay una disminución de las plaquetas, disminución en lo que es el tiempo de protrombina y esto puede aumentar obviamente el riesgo de sangrados. Y también uno de los factores de riesgo asociado es que esta disfunción hepatocelular va a causar una acumulación de amonio porque se altera el ciclo de la urea y esto va a causar alteraciones a nivel del metabolismo, a nivel hormonal, a nivel de absorción de fármacos, e inclusive esta acumulación de amonio puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede llegar a nuestro cerebro y causarnos lo que es esta encefalitis hepática. Y al final, como fase terminal, pues obviamente tenemos lo que es la insuficiencia hepática, donde el hígado definitivamente ya pierde todas sus funciones y empiezan a haber síntomas, pues, perdón, síndromes asociados como el síndrome hepatorrenal, cuando ya tenemos una afección a nivel de los riñones. Y también podemos llegar a desarrollar un cáncer de hígado o un hepatocarcinoma. Y para esto, ¿cómo llegamos o cómo podemos identificar esta, esta cirrosis? Primero, tendríamos que identificar los factores de riesgo como primer paso. Dentro de esto, saber si hay un factor de riesgo viral o infeccioso, como que sea una hepatitis B o una hepatitis C, si hay un antecedente de esto, si hay un antecedente de alcoholismo crónico, si hay un antecedente de hígado graso crónico y también sobrepeso, obesidad, eh, antecedentes de mala conducta alimentaria. Y posterior a eso vamos a la evaluación clínica. En la evaluación clínica vamos a identificar signos y síntomas de esta enfermedad hepática crónica y vamos a buscar la presencia de astenia, de la pérdida de peso, si hay ictericia que nos ponemos amarillitos. Esto realmente nos puede indicar que estamos cercanos o estamos en una enfermedad o un problema hepático. Vamos a hacer valoraciones físicas, a ver si hay eritema palmar, si hay líquidos, si hay distensión abdominal, que esto nos pueden dar signos de que estamos en una cirrosis. Y vamos a evaluar también
órganos afectados, hacer una valoración física para revisar si no hay una esplenomegalia, que es un agrandamiento del vaso, y revisar un poco cómo, si hay una inflamación de este vaso, de pronto podríamos estar en un indicio de un daño, una afectación a la circulación que viene por daño colateral a una enfermedad hepática crónica. Y vamos a solicitar los estudios de apoyo. ¿Qué vienen en estos estudios de apoyo? Vamos a utilizar lo que son las pruebas hepáticas. Ahí vamos a tener lo que es la solicitud, vamos a revisar cómo están los niveles de transaminasas, que son la AST o LT o TG o TGT. Vamos a revisar cómo está la fosfatasa alcalina, cómo está la gamma GT y las bilirrubinas, y esto nos pueden ayudar o dar el indicio de qué tan afectado está la funcionalidad, la parte pequeña del hígado. Y podemos complementar también, y más bien se debe complementar también, con la medición de todo lo que es las proteínas totales y sus fracciones, como son las albúminas y globulinas. También lo que es los tiempos de coagulación, como el tiempo de protrombina, nos puede ayudar a evaluar mejor cómo está la función hepática. Y como mencioné anteriormente, todo esto nos puede llevar a una pancitopenia, entonces es necesario realizar un hemograma que nos va a ayudar a ver cómo están los linajes celulares, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. En este caso es importante ver si no están las plaquetas disminuidas porque la trombocitopenia es uno de los marcadores o los indicadores de cirrosis hepática. Vamos a solicitar también lo que son estudios de imagen que no son invasivos, como son la ecografía, y la vamos a solicitar con Doppler para ver cómo está la parte de un Doppler portal, ¿sí? Vamos a ver si hay presencia de varices esofágicas, derivaciones espontáneas en imágenes, y vamos a revisar cómo se encuentra o la presencia la presencia de proteínas en el líquido acítico. Y posterior a esto vamos a revisar o realizar todo lo que es una biopsia hepática, ¿sí? Con estas indicaciones realmente lo que nosotros podemos ver es el estado o la presencia de la cirrosis, ya confirmándola, saber si es macronodular o micronodular, y si en estos nódulos se puede indicar si son regenerativos o si ya definitivamente no son regenerativos. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que son estas dos complicaciones, la citis y la encefalopatía. Y vamos a comenzar con la citis. ¿Qué es la citis? La citis realmente es una acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Y esto es una de las complicaciones más frecuentes realmente que se presenta en la cirrosis hepática, eh, siendo más o menos un 50-60% de los pacientes con cirrosis compensada los que presentan esta complicación. Su presencia realmente indica una descompensación de la enfermedad y realmente se asocia con un pronóstico mucho más desfavorable. Y para esto preparamos un poco el algoritmo, ¿no? Todo esto comienza con una hipertensión portal, en la cual deberíamos identificar si hay un tema a nivel bacteriano o hay una vasodilatación arterial, y dentro de esto vamos a llegar a ver si hay una reducción de volumen arterial efectivo. Hasta eso, ¿qué es lo que sucede aquí? Que va a empezar a haber una retención de toda la parte renal de lo que es sodio y una retención de líquidos. Y esta alteración es la que va a conducir a todo lo que es la formación de esta ascitis, de esta acumulación de líquido peritoneal. Y posiblemente se puedan activar o es desfavorable cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático, y esto favorece la reabsorción tubular de todo lo que es del sodio, va a elevar inadecuadamente la vasopresina y va a promover todo lo que es la retención de agua libre, ¿no? El agua libre de nuestro cuerpo, y la va a empezar a aumentar y acumular en la cavidad peritoneal.
Cuando fallan estos mecanismos, inclusive compensatorios, a nivel de todo lo que son las prostaglandinas renales también, es muy probable que adicional a la citis nosotros también tengamos una hiponatremia dilucional y también un síndrome hepatorrenal, que ya no solo estamos afectando la parte del hígado, sino que también se están afectando las funcionalidades del riñón. Y hay tres grados realmente que se pueden evaluar en los pacientes con ascitis. El primer grado, que es una ascitis mínima, que solo se puede detectar por ecografía. El grado 2, que es una ascitis moderada, que también ya es detectable inclusive por exploración física. Y tenemos lo que es la ascitis, que ya inclusive en el grado 3 ya hay gran volumen, ya se puede observar a simple vista y tiene síntomas muy importantes como la distensión abdominal. Y dentro de esto, inclusive ya pueden haber complicaciones adicionales como una peritonitis bacteriana, como la hiponatremia o el síndrome hepatorenal. Como tratamiento a la citis, realmente el tratamiento de preferencia es con diuréticos. Eh, estos, el único tema es que pueden presentarse algunas complicaciones adicionales y necesitan una evaluación un poco más cuidadosa. Pero, y esta citis o este uso de diuréticos puede causar hipopotasemia o hiperpotasemia, causar daños no solo a nivel ya del hígado, a nivel del riñón, sino también a nivel cardíaco, a nivel del cerebro. Por lo que realmente las dosis deben ser ajustadas, combinadas con fármacos y obviamente hacer un seguimiento muy cuidadoso del equilibrio electrolítico del cuerpo. Eh, y esto nos puede llevar, inclusive si no se trata bien, no se trata a tiempo, ya podría llevarnos a la aparición de lo que es la encefalopatía hepática por el desbalance de electrolitos y ahí debería reevaluarse la necesidad del tratamiento diurético. Esta asitis que puede desencadenar también un síndrome hepatorrenal puede causar insuficiencia renal por la baja de líquido en el cuerpo está bajo el volumen circulante, pero está acumulado, aumentado el volumen en cavidad peritoneal. Esto requiere realmente una suspensión temporal de todo lo que son los diuréticos eh, y una reposición siempre adecuada del volumen que se va perdiendo. Dentro de los grados que recomendamos, bueno, en el grado uno realmente inicialmente no se recomienda ningún tratamiento, salvo que vaya evolucionando, hay que ir viendo cómo evoluciona. En el grado 2 realmente debemos cuidarnos mucho de la parte de lo que es consumo de sodio en la dieta. Hay tratamientos tradicionales como la furosemida, eh, la espironolactona. Y como tal, nosotros deberíamos controlar muchísimo el peso, evitar que haya una pérdida fuerte del peso de 0,5 a 1 kilogramo por día. Y dependiendo de eso, pues deberíamos ajustar la respuesta al tratamiento o la agresividad del tratamiento. Y ya para grado 3 y la fase refractaria y la ascitis, realmente lo que se hacen son ya procedimientos clínicos invasivos donde puede hacer una paracentesis evacuadora, se hacen paracentesis repetidas o ya en su defecto, pues lo que es el trasplante hepático. De todas formas, hay que tener mucho cuidado en que no se pueden utilizar estas técnicas invasivas en el trasplante hepático si hay niveles de bilirrubina muy elevados, si las plaquetas están menores a 75 y si hay una encefalopatía hepática mayor a grado 2, si hay disfunción renal, si hay disfunción cardíaca severa, si hay todos estas comorbilidades o estas patologías asociadas, realmente ya no deberíamos considerar estas técnicas invasivas. Y dentro del tratamiento nutricional, le vamos a dar un enfoque, por ejemplo, con respecto al sodio, la recomendación es que haya una restricción
de 80 a 120 miliequivalentes por día, que es menos de 2 gramos de sal por día, y evitar embutidos, de evitar enlatados, de evitar todo lo que es el pan industrial. Y la clave de esto es controlar la retención de líquidos. Como consumo de líquidos es restringir solo si el sodio está menor a 125 miliequivalentes de sodio en sangre, en suero, y generalmente en este caso la idea solo es consumir 1 a 1,5 litros por día. Esto va a evitar que exista una sobrecarga del agua o del líquido en nuestro cuerpo. Dentro de lo que es la parte proteica, vamos a hacer un aporte adecuado de 1,2 a 1,5 gramos sobre kilogramos al día, y esto lo que hace es mantener la masa muscular y la función hepática. La energía, no pasar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día, ¿no? Esto previene que haya una desnutrición y que haya una pérdida de lo que es la masa magra. Eh, el fraccionamiento de comidas debe ser mínimo 5 tiempos, en 5 tiempos de comida al día. Y esto nos va a ayudar a mejorar, al hacerlo fraccionado, va a mejorar la absorción y la tolerancia también digestiva de los alimentos. Eh, tenemos lo que es suplementar, vamos a necesitar suplementar con vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, zinc y complejo B, ¿sí? Porque al haber esta cirrosis, al no tener los mecanismos de absorción, de metabolismo de estas vitaminas y minerales, entonces vamos a tener una descompensación, un déficit de estos minerales en casos de cirrosis avanzadas. Y lo que vamos a evitar es eliminar el alcohol totalmente, los ultraprocesados, las grasas saturadas y el exceso de sal. Porque la idea es evitar que se siga afectando la función hepática, y que adicional este consumo o este exceso de sodio y de líquido y de todos estos alimentos poco saludables favorezcan a la retención de agua en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a hablar de la encefalopatía hepática. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Como pueden ver aquí en la imagen, yo creo que lo describo de forma sencilla. Realmente la encefalopatía hepática empezamos con un hígado alterado, un hígado fibrótico, eh, y este hígado fibrótico, al no funcionar bien, obviamente tampoco va a haber un buen funcionamiento en la parte de los intestinos, y va a alterarse el ciclo de la urea. A lo que se altera el ciclo de la urea, va a comenzar a haber producción de amoníaco. Este amoníaco atraviesa la barrera encefálica y entra a nuestro cerebro. Y dentro de lo que es la parte productora, o lo que es del astrocito, más bien en nuestro cerebro, empieza a haber una conversión del amonio en glutamina. Esto va a causar una inflamación, va a causar un edema, y esto va a terminar en síntomas de encefalopatía hepática. ¿Cómo se manifiesta? Con un conjunto de síntomas neurológicos y psiquiátricos que pueden ser desde leves, como problemas de concentración, cambio de humor, hasta muy graves, como confusión, desorientación, somnolencia extrema y hasta un coma. Estos síntomas sí son reversibles si se trata la causa. Eh, el hígado, al estar dañado totalmente con estas toxinas y liberando el amoníaco, puede hacer que se acumule en la sangre y llegar al cerebro. Eh, y esto, y esto afecta la comunicación entre las neuronas y desencadena inflamación y disfunción cerebral, obviamente. Realmente el amoníaco juega un papel central, ya que al acumularse en el cerebro daña los astrocitos, como lo mencioné anteriormente, y aquí empiezan a actuar muchas moléculas inflamatorias, como son las citocinas.
y aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto permite que el paso de más toxinas entren a nuestro cerebro al verse alterado este filtro, que no permite que pase ciertos componentes a nuestro cerebro, causando el edema o la inflamación del cerebro, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en tres tipos. Se clasifican en tipo A, que está relacionado realmente con la insuficiencia hepática aguda, que es ya directamente un fallo hepático agudo. La segunda, que es la tipo B, que está usada por derivaciones portosistémicas, como el bypass entre el sistema porti y la circulación sistémica, sin enfermedad hepática. Y la tipo C, que es la que se presenta en pacientes con cirrosis hepática por la presencia justo de la hipertensión portal y las derivaciones portosistémicas. Pero también se les puede clasificar según la severidad. Y esto hay una clasificación porque les voy a compartir, que es la de Westphal, que evalúa el grado de alteración neurológica de la siguiente manera, ¿sí? Eh, Tenemos lo que es del grado cero, que son sin síntomas evidentes, solo se detecta con pruebas psicométricas. Tienes el grado uno, que es la parte de los trastornos del sueño, irritabilidad, disminución de la concentración, lo que es el letargo, la desorientación temporal y cambios de conducta leves. El grado 3 que es la confusión ya marcada, la somnolencia, la respuesta lenta a estímulos. Y el grado 4 que es el más avanzado, es simplemente un coma y no responde a ningún tipo de estímulo. Es importante que en el diagnóstico clínico y realmente de exclusión hay que confirmar realmente que se trate de una encefalopatía hepática, pero sí existen estudios complementarios que ayudan a descartar otras causas para identificar que no sea causa neurológica, como infecciones del sistema nervioso, hemorragias, tumores, etcétera. Entonces, es importante identificar estos factores desencadenantes como sangrado digestivo, infecciones, estreñimiento severo, eh, deshidratación o la hiponatremia, que, y de todas formas, el más importante creo yo que debemos de identificar o medir es la concentración de amoníaco en la sangre, que sin embargo no siempre se relaciona con la severidad de la enfermedad, de la clínica del paciente. También hay que hacer pruebas de imagen como la resonancia magnética o la tomografía. A pesar de que no se utilizan realmente para diagnosticar y sobre todo en fases iniciales, pero ya en casos graves, si hay sospecha directa de que hay un edema, que hay una inflamación, ya es posible que sean estudios útiles para identificar o para diagnosticar. El pronóstico realmente en caso, bueno, estadios hasta la parte o la fase 2 es muy común que puedan ser tratados a tiempo y que se pueda revertir completamente. Pero en casos ya muy graves y ya si hay una insuficiencia hepática aguda, realmente ya es un síntoma de mal pronóstico y realmente la única opción a considerar creo que sería el trasplante hepático como tratamiento definitivo. Dentro de lo que es el tratamiento de la encefalopatía hepática, tenemos lo que es reducir la producción y absorción de amoníaco. Esto se hace con el consumo de rifaximina o lactocelulosa oral o rectal. Esto nos va a ayudar a que evite las diarreas excesivas, si es que va a haber un trasplante. Y también si es que hay una encefalopatía hepática leve y moderada. Hay que identificar los controles de factores precipitantes, tratar las infecciones, o sea, van a venir algunas patologías oportunistas o infecciones oportunistas, hay que tratar todas estas infecciones, corregir si hay alteraciones hidroelectrolíticas, de sodio, de potasio, evitar el uso de sedantes o las benzodiazepinas, y esto puede ser
fundamental para revertir totalmente el cuadro clínico. Hay que hacer un control neurológico y cerebral en encefalopatía, sobre todo en grado 3 y grado 4. Posiblemente hay que hacer una intubación endotraqueal, hay que hacer una evaluación neurológica y definitivamente evitar la sedación. Y prevenir, obviamente, la hipertensión intracraneal, ¿no? También tenemos lo que es la prevención y tratamiento del edema cerebral, inducción, tenemos lo que es también revisar o el objetivo de bajar las convulsiones. Para esto se usan benzodiazepinas de vida corta y hay que evitar algunos otros medicamentos. También parte de los objetivos de los tratamientos es dar un soporte hemodinámico. Eh, hay que, hay que Hay que tratar con solución salina normal, con noradrenalina para si estuviese un tema de hipotensión, ¿sí? También pueden haber casos refractarios y hay que hacer una monitorización no invasiva, medir constantemente la presión arterial y dentro de la terapia nutricional, que más adelante voy a hacer un poquito más de énfasis, eh, es dar terapia nutricional y soporte metabólico, ¿no? Hay que tener un monitoreo súper estricto de los niveles de vitamina K y de los niveles de laboratorio, como mencionamos anteriormente, y posiblemente hacer una terapia de reemplazo renal. Para esto, tener entre más terapias de estas se hagan, pues es mejor, ¿no? Vamos a tener un mejor beneficio, un pronóstico mejor para el paciente. Definitivamente tratamientos, cultivos periódicos, y sugerir o medicar con antibióticos según sea el resultado de los cultivos. Aquí es importante recalcar que no debemos utilizar una profilaxis empírica, una profilaxis generalizada. Debe ser enfocado al microorganismo identificado por el laboratorio. Por último, como parte del tratamiento, el trasplante hepático. eh, Y también en caso de que ya tengamos un tema hepatorenal, pues también vamos a tener que hacer hemodiafiltración y eh, otro tipo de estudios o de técnicas como puentes para el trasplante, etcétera, que bueno, ya son técnicas un poco más profundas, un poco más ya avanzadas en casos o estadios graves. Como intervención nutricional, ¿qué podemos hacer? Nosotros realmente el tratamiento nutricional de la parte de encefalopatía es mantenernos en un consumo de proteínas normal, no hay que restringir el consumo, hay que usar proteínas vegetales o de alto grado valor biológico. También hay que distribuir o fraccionar eh, en 5 o 6 comidas al día. Eh, Cada cena debe estar rica, sobre todo cenas tardías, ¿no? En carbohidratos, porque carbohidratos complejos, ¿no? Esto va a aportar mucho antes de dormir. eh, Va a disminuir el catabolismo nocturno, nos va a ayudar con la proteólisis, que es el metabolismo de las proteínas a nivel muscular. Vamos a suplementar con aminoácidos de cadena ramificada, si es que hay por haber razón alguna intolerancia a las proteínas, porque esto nos va a ayudar a mejorar el estado mental y el balance nitrogenado del cuerpo. Vamos a comer alimentos ricos en fibra, a aumentar de 25 a 30 gramos por día con frutas, verduras, cereales integrales, siempre y cuando sean tolerados. Y esto nos va a favorecer en una microbiota intestinal saludable, reduciendo mucho los niveles de amoníaco. Hay que hidratar, asegurar el aporte hídrico en el cuerpo. Si es que no hay una hiponatremia o una citis severa, nos va a ayudar a facilitar el tránsito intestinal. Y como micronutrientes debemos suplementar con zinc, con tiamina y con complejo B, porque son las deficiencias más comunes de cirrosis.
y esto nos va a ayudar a mejorar el metabolismo hepático y neurológico. Eh, para terminar, en ambas complicaciones hay que evitar el ayuno prolongado, hay que monitorear el peso y el perímetro abdominal semanalmente. Considerar también que se debe dar un soporte nutricional enteral si es que hay una ingesta insuficiente por vía oral. Y cada plan pues debe ser individualizado y supervisado tanto por el nutricionista clínico como todo el equipo integral, médico o multidisciplinario que esté tratando al paciente en ese momento para tener una mejor experiencia con estas hepatopatías. Gracias.